Estimados y estimadas participantes, hemos llegado a la unidad final del curso de Excel estadístico. La unidad 5 se titula Herramientas de Excel para la estadística inferencial. En este ejercicio en particular vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las funciones vistas en la unidad anterior, ¿verdad? Y luego en la parte 2 y parte 3 vamos a hacer uso de la herramienta de análisis de datos que ya Excel pues trae incluida, ¿verdad? Para poder realizar cualquier tipo de análisis, ¿verdad? De una manera un poco más automatizada. Y ustedes puedan ver la diferencia, ¿verdad? De utilizar ambas funciones, ya sea escritas durante la ejecución del ejercicio, ¿verdad? O hacerlo directamente con la opción del complemento de Excel. Entonces, voy a escribir primero esa primera parte y luego vamos a hablar de la herramienta de análisis. La parte 1 es un repaso de lo que es la unidad número 4. Aquí se solicita algo similar, ¿verdad? A la unidad anterior. Se les pide que ustedes creen una muestra de 30 datos. Se les indica que queda a su criterio elegirlas. Usted debe de colocar en esta plantilla el nombre de las variables que va a seleccionar. Aquí donde dice variable 1 y variable 2, usted debe de indicar cuál es la variable que usted ha tomado. Esto con el fin pues, de conocer la relación que existe o no exista en el resultado que ustedes presenten, ¿verdad? Entonces, como cada persona debe presentar un ejercicio distinto, se solicita que hagan mención, ¿verdad?, a la variable que ustedes elijan. Algunos ejemplos podrían siempre basarse en los que ya hemos realizado, pues, de horas de sueño con edad. Podrían hacer algún tipo de variante, perdón, cualquier variable que se les ocurra evaluar. Por ejemplo, con la edad podríamos ver la altura, si a medida vamos envejeciendo la altura puede ir disminuyendo o va incrementando, se mantiene. Podemos ver el peso con la estatura, cualquier otro tipo de variable. Entonces, aquí algo importante, recuerden que siempre deben de trabajar con números, ¿verdad? Estamos trabajando con variables numéricas. Ahora bien, en el recuadrito que está en medio van a encontrar ahí siempre los apartados, ¿verdad? Para que ustedes calculen con las funciones de varianza, desviación estándar, covarianza, coeficiente de correlación, error típico, como lo hicieron en la unidad anterior. Entonces, cuando ya obtengan este resultado, van a pasar a la parte 2, que aquí es donde ya comenzaríamos nosotros a trabajar con la herramienta de análisis de datos de Excel. Es importante, chicos, comentarles que esta herramienta no viene configurada por defecto, sino que nosotros debemos de habilitarla. Aquí la tengo ya visible, ¿verdad? En la pestaña de datos, luego en el subgrupo de análisis, aquí tengo análisis de datos. Entonces, si ustedes lo buscan en su computadora, probablemente no esté habilitada. Para habilitarla debemos de irnos a la pestaña de archivo. En las opciones vamos a buscar, perdón, en el menú vamos a buscar la opción de opciones, que sería la última en mi versión pues, de Excel, y luego va a aparecer un cuadro de configuración que se llama opciones de Excel. Lo voy a tomar captura de pantalla porque no van a poder visualizar las configuraciones que yo voy a realizar, ¿verdad? Entonces, cuando le demos clic en opciones se nos va a aperturar este pequeño cuadro que ven en la pantalla. Aquí lo que vamos a buscar es la opción de complemento. Entonces me voy a salir para que ustedes lo vean y de un solo ustedes lo vayan realizando, ¿verdad? Entonces nos vamos a opciones de Excel y luego buscamos la opción de complemento. Permítanme que se quedó congelada la pantalla. Entonces en complementos, en la parte de abajo hay una opción que dice administrar 2 puntos. Luego tenemos complementos de Excel y un botón que dice ir. Entonces le voy a tomar captura de pantalla aquí y voy a volver a regresar para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando estamos en el cuadro de opciones, buscamos aquí al lado izquierdo complementos y en la parte inferior, al final casi, vamos a encontrar con lo que les decía, administrar complementos de Excel. Entonces vamos a dar clic en el botón de ir. Recuerden que hay un material en la plataforma donde están descritos los pasos también, ¿verdad? Ustedes pueden tomar el material PDF y pueden irlo siguiendo de esa manera, ¿verdad? Lo hago con el fin de que por si no pueden ver las configuraciones como tal, ahí está plasmado, ¿verdad? Cada uno de los pasos con capturas de pantalla. Entonces damos clic en ir
Y luego vamos a encontrar la opción de herramientas para análisis normal, ¿verdad? Porque también está la herramienta para análisis Visual Basic, que eso ya es para programación. Entonces vamos a seleccionar la normal. Aquí lo voy a tomar captura de pantalla para que ustedes lo vean. Y le damos clic en aceptar. Voy a tomarle captura de pantalla y le voy a dar clic en aceptar. A mí ya me aparece habilitada, ¿verdad? Porque ya la tengo. Pero a ustedes les va a aparecer deshabilitada, entonces le van a dar un clic al cuadrito, a esta herramienta para análisis y le dan clic en aceptar. Entonces ya con ello ustedes se vienen a la pestaña de datos, luego van a ver el grupo de análisis y van a encontrar la herramienta de análisis de datos. Entonces, con eso ya ustedes tendrían el complemento, ¿verdad? Para poder realizar la parte 2 y parte 3. Aquí les dice que con la muestra anterior, que ya automáticamente la plantilla extrajo los datos, ¿verdad? Usted haga uso de las herramientas de Excel para el análisis de datos. Aquí lo que vamos a calcular son dos cositas, el coeficiente de correlación y la covarianza. Son los mismos conceptos, ¿verdad? Que estuvimos revisando en la unidad anterior, pero los vamos a calcular de manera automatizada y no con función. Entonces, ya tendríamos los datos, ¿verdad? De las variables que hemos seleccionado en la parte 1. Ahora vamos a aplicar esos dos cálculos en esos datos que ya tenemos previamente ingresados. Entonces, para hacer uso de lo que es la herramienta de análisis de datos, vamos a vamos a irnos a la herramienta de análisis de datos. Le vamos a dar un clic y cuando cargue, está un poquito lenta aquí mi computadora, vamos a encontrar varias opciones. Vamos a ver aquí, por ejemplo, análisis de varianza de un factor. Ya lo voy a tomar captura de pantalla luego. Análisis de varianza de dos factores, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, histograma, muestra, regresión, prueba T, Z, que son un poquito temas más avanzados. Pero entonces se nos está solicitando aquí a nosotros coeficiente de correlación. Entonces vamos a buscarlo en las opciones, le vamos a dar un clic. Cuando se los habilite en azul, le damos clic en aceptar. Entonces, también recuerden que en el material de la unidad, cada uno de los pasos, no con el mismo ejercicio como tal, pero sí cada uno de los pasos, ustedes pueden ver el material y darle a la aplicación a lo que es este tipo al cambio de datos, pero sería con los datos que ustedes establezcan en esta hoja. Le damos clic en aceptar y vamos a encontrar una pequeña cuadrito que nos va a hacer una solicitud de cierta información. Por ejemplo, en la entrada nos dice rango de entrada. Aquí vamos a indicar la columna que tiene los datos numéricos de los cuales se van a obtener los datos estadísticos. En ese rango de entrada, entonces lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la flechita negra que aparece por ahí. Luego nos va a habilitar el mouse para poder hacer la selección de la información. Seleccionamos las dos columnas en este caso, ¿verdad? Lo vamos a hacer bidimensional. Luego nos vamos a la flechita para volver a la opción y vamos a encontrar agrupado por. Aquí dice que indica la orientación del rango de entrada. Para el ejemplo, los datos están en una columna. Entonces aquí si ustedes los datos están en columna, que es normalmente el tipo de agrupación que siempre está en las tablas de Excel, dejamos seleccionado columnas. Si por alguna razón los datos se muestran en filas, entonces ahí sí seleccionar filas. Ahora bien, aquí en mi caso yo hice la selección solamente de los datos, ¿verdad? Como tal, desde la celda C8 hasta la celda de 37, no incluir los rótulos. Si ustedes hicieran la selección completa, ¿verdad? Con donde están los nombres de las variables en rojo, entonces colocarían el checklist para habilitar rótulos en la primera fila. Si no, si solamente seleccionaron de la C8 a la de 37, perdón, entonces lo van a dejar sin ningún una casilla de activación o verificación. Entonces, luego tenemos las opciones de salida. Aquí nosotros podemos elegir tres opciones de salida, que sería elegir un rango dentro de la misma hoja o elegir pues los resultados se coloquen en una hoja nueva o en un libro nuevo. Si colocamos rango de salida, que sería la primera opción, entonces lo vamos a establecer dentro de la misma hoja.
Si le damos hoja nueva, entonces nos va a aperturar una hoja nueva, y si le damos un libro nuevo va a aperturar otro libro nuevo. Entonces vamos a normalmente generarlo siempre en el rango de salida, ¿verdad? Que sería la misma, y luego se nos va a habilitar un cuadrito para establecer en qué celda queremos que se nos muestren los datos. Entonces aquí ustedes seleccionan cualquier celda, en este caso yo coloqué la F16 y le dan clic en aceptar. Entonces aquí yo no tengo ningún valor, ¿verdad? De los datos, automáticamente pues ya me aparece los cálculos como tal. Con esto tendríamos el coeficiente de correlación. Vamos a realizar el mismo procedimiento para la covarianza, ¿verdad? Solamente que en vez de seleccionar coeficiente de correlación, vamos a darle covarianza. Lo voy a mostrar aquí, captura de pantalla, para que ustedes vean qué es lo que estamos realizando. Entonces, como ustedes van a colocar datos, les va a aparecer. Aquí tenemos, ¿verdad?, los análisis de datos o la herramienta como tal y las posibles opciones que nosotros tenemos para poder configurarla. Entonces, la primera que seleccioné fue coeficiente de correlación, le di covarianza, y el cuadro de datos que solicita pues siempre va a ser el mismo. Otro aspecto importante es que aquí ustedes pueden aplicar formato, ¿verdad? Estas tablas pueden colocarle bordes para hacerlo un poco más estético, ¿verdad? Pueden colocarle aquí colores de relleno. Aquí lo estoy haciendo, ¿verdad?, al azar. Ustedes pueden ponerse ahí un poquito creativos, pueden cambiar los nombres de las columnas, ¿verdad? Los nombres, pueden establecer los nombres de las variables, y pues el resultado en este caso es 1 y 1, pero a medida pues ustedes hayan ingresado los datos, el resultado pues va a variar. Tendríamos, ¿verdad?, que presentar los dos, coeficiente de correlación y covarianza. Entonces voy a proceder a la parte 3. Recuerden que no lo estoy haciendo como tal porque me interesa que ustedes puedan aplicar, ¿verdad?, los conocimientos de esta unidad. En esta hoja se nos solicita que nosotros creemos una muestra de datos con 10 ítems. En este caso se nos pide el nombre y la edad. Entonces van a colocar el nombre vamos a hacer una lista de 10 personas por decir algo, y le vamos a colocar diversas edades. Cualquier edad es válida. Entonces nos pide después que hagamos uso de la herramienta de Excel para analizar datos, en este caso estadística descriptiva y histograma. Entonces, cuando ustedes hayan ingresado los datos aquí en la estadística descriptiva, recuerden que solo deben utilizar la variable de edad. Entonces, en el rango de entrada solamente van a seleccionar la columna de edad, porque en este tipo de complemento no podemos tratar variables cualitativas, que el nombre sería pues una variable tipo texto que en realidad pues no nos generaría a nosotros ningún tipo de resultado, ¿verdad? Entonces solamente vamos a trabajar con la columna de edad. Entonces siempre nos vamos a la pestaña de datos, análisis de datos, buscamos estadística descriptiva. Hay un material que dice que dice utilizar la herramienta de análisis, está en la plataforma, ¿verdad? Ustedes aquí tienen los pasos de este apartado en particular de estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden revisar a captura de pantalla. Entonces en el rango de entrada van a seleccionar únicamente la edad. En este caso seleccioné lo que es el rótulo, entonces voy a habilitar la casilla de verificación. En el rango de salida voy a colocar rango de salida para colocarlo en la misma hoja. Selecciono la celda donde quiero que aparezca y le vamos a colocar aquí que nos muestre el resumen de estadísticas en la parte de abajo. Hay diversas opciones, ¿verdad?, que más adelante pues nosotros vamos a ir revisando. Aquí lo único importante es que coloquemos el resumen de estadísticas, ¿verdad?, lo habilitemos. Le voy a tomar una captura de pantalla para mostrárselos como más o menos les debe de quedar, y luego le dan clic en aceptar. Entonces aquí me tira error a mí porque no tengo ningún valor, ¿verdad? Déjenme ver si coloco ahí algunos para hacerlo ilustrativo al ejemplo. Entonces la configuración sería esta, ¿verdad? En rango de entrada de la de 7 a la de 17. Luego siempre estamos trabajando con columnas. Habilitamos el rótulo de la primera fila, que sería donde está el texto de edad, para que no lo incluya, ¿verdad? En las opciones de salida tenemos rango de salida. Aquí nos vamos a la flechita para seleccionar cualquier celda dentro de la hoja que estamos trabajando. Luego nos regresamos dando clic siempre en la flechita cuando ya hayamos hecho la selección de la celda, y asegurarnos de habilitar resumen de estadísticas. Entonces voy a cerrar aquí y voy a colocar al azar, ¿verdad? Voy a colocar 10 edades del 1 al 10. Entonces
para mostrarles un resultado. Aquí nos vamos siempre a análisis de datos, estadística descriptiva. Ya lo tenía seleccionado, entonces solo voy a dar clic en aceptar. Entonces ustedes aquí pueden ver que nos muestra los cálculos que ya hemos estado familiarizándonos en las unidades anteriores, por ejemplo la media o el promedio, el error típico, la mediana. No hay moda, ¿verdad? ND significa que no hay, es decir, que no hay ningún valor que se repite. Tenemos la desviación estándar, la varianza de la muestra, la kurtosis, que son unos conceptos que vamos a ver en otro segmento de Excel, ¿verdad? El coeficiente de asimetría, los otros que ya habíamos trabajado, lo que es el rango, el número máximo, el mínimo, la suma de todas las edades y la cuenta. Entonces ustedes ven que con esa herramienta ya aparece pues prácticamente los datos de manera seleccionada. Si se fijan aquí ya me aparece arriba la parte de edad porque seleccionamos el rótulo. Si ustedes aquí seleccionan entonces el rótulo, cuando lo hayan creado, se les va a habilitar, ¿verdad? Les va a aparecer ya directamente el nombre de la variable si no la pueden editar manualmente. Igual le pueden aplicar, ¿verdad? Configuración a esto. Vamos a aplicar un borde, por decir algo. Y ustedes luego pues lo presentan de cierta manera. Lo pueden darle ahí el formato que ustedes gusten para hacerlo un poquito más presentable. Aquí también se pide el histograma, ¿verdad? Para el histograma es importante siempre realizar clases. En la unidad número 2 lo vimos. Pueden hacerlas como lo aprendimos en la unidad 2 o agrupar los datos según algún criterio establecido. Por ejemplo, trabajamos con la edad, podemos hacer edades de 10 a 20, por decir algo. O sea, permítanme, vamos a ver aquí que me aparece como formato fecha. Podemos establecer criterios de límite superior 10, 20. Vamos a ver, voy a colocar el número aquí. Me parece en fecha. Podemos colocar de 10 a 20 o de 1 a 10, por decir algo. O hacerlo directamente como lo habíamos aprendido, ¿verdad? En lo que es las clases, ya sacarlo de manera más formal, ¿verdad? Si solamente quisiéramos presentar información, lo podríamos hacer nosotros definiendo la cantidad de rango, ¿verdad? O clases como tal. Entonces, aquí lo que va a proceder es lo mismo, ¿verdad? Nos vamos a la pestaña de datos. Una vez ya lo tengan, nos vamos a análisis de datos, nos vamos a histograma, le damos clic en aceptar. Y es la misma configuración, ¿verdad? Entonces, en rango de entrada vamos a hacer la selección de lo que es la columna que vamos a tratar. En este caso sería la edad. Luego en el rango de clases es los grupitos que hayamos hecho nosotros de lo que es el cálculo, ¿verdad? Si ustedes van a ver es bastante sencillo, por eso le pusimos solamente 10 datos, ¿verdad? Para que solamente sea un pequeño repaso. Luego si seleccionaron el rótulo o el encabezado de la tabla, le dan en rótulos, ¿verdad? Para habilitar la casilla. Y siempre vamos a utilizar rango de salida, ¿verdad? Para indicar una celda dentro de la misma hoja de trabajo. Y aquí en la parte de abajo van ustedes, perdón, a lo que es seleccionar, ¿verdad? Lo del Pareto, que es un histograma ordenado. Debe estar habilitado también crear gráfico y pueden, si gustan, el porcentaje acumulado. Entonces voy a habilitar las últimas 3 casillas de verificación. Le voy a tomar aquí captura de pantalla. Permítanme, en las clases vamos a decir que yo las tenía seleccionadas aquí. Solamente para mostrarles ahí algo ilustrativo. Le voy a tomar captura de pantalla y le voy a dar clic en aceptar. Ok, me dice que no puede estar vacío el número de clase. Voy a colocar del 1 al... Vamos a ver. Ok, aquí me lo tiró siempre, ¿verdad? Pero... Vamos a ver acá. Lo que quiero mostrar es la captura de pantalla. No me dejó. Vamos a ver. Análisis de datos, histograma, captura de pantalla. Lo voy a tomar aquí y le voy a dar clic en aceptar. Entonces, esta sería la configuración de lo que es un histograma, ¿verdad? Recuerden que en el material
PDF, vamos a ver, aquí se me pegó mal. En el material PDF ustedes tienen la descripción, ¿verdad? Lo que acabo de repetir. Cada uno de los conceptos, ¿verdad? Que va en rango de entrada, que va en rango de clases, los rótulos, etc. Entonces acá es para que les muestre el histograma de manera correcta, deben de habilitar estas tres casillas, ver a Pareto, que sería el histograma ordenado como tal, el porcentaje acumulado y la creación del gráfico, ¿verdad? Porque si no lo colocan este último, solamente les va a aparecer la tablita de aquí arriba. Entonces, esta sería la forma de que ustedes puedan crear lo que es un histograma para una variable, ¿verdad? En otro curso posterior pues vamos a evaluar o para crearlo para diversas variables. Entonces recuerden siempre colocar aquí otro tipo de edades, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir viendo cómo se van comportando los datos. Y con esto pues tendríamos concluido lo que es la unidad número 5 del curso de Excel estadístico. Entonces con eso pues ustedes concluirían lo que es esta actividad.